Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a otro video donde estamos haciendo pues la denuncia del falso cristianismo en contraste con la enseñanza de la Biblia. Y bueno, como siempre hacemos la advertencia que no es nuestra intención señalar a ninguna confesión religiosa y a nadie en particular. Y es más bien una reflexión que tenemos que hacer todos, de lo cual todos hemos participado. Y en esta ocasión quiero hablar sobre este tema de la madre y el padre, ¿no? La Biblia dice, era un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero lamentablemente el cristianismo de estos tiempos maneja un concepto errado de lo que es un padre y una madre. Se ha desviado completamente de la esencia, de la enseñanza de la palabra de Dios. Y simplemente ha resumido el padre y la madre como una función, como una acción simplemente procreadora, engendradora, que solamente tiene afecto pues en la parte sexual, ¿no? Entonces es imposible que nosotros podamos aceptar esa connotación de padre y madre. Padre no es una persona que simplemente engendra o procrea. Padre es una función completa sobre una persona, un hijo, un ser querido. Una función protectora, proveedora, sustentadora, instructora. Eso hace un padre. Una persona que no hace eso simplemente no es un padre. Por el simple hecho de procrear, eso no lo hace ser un padre y una madre. Es completamente erróneo, mediocre esa interpretación que el cristianismo de hoy está difundiendo pues en todas partes, llámese iglesia evangélica, católica, protestante, como quieran llamarle, pero esa enseñanza que estamos pues difundiendo dentro de nuestras iglesias no tiene ninguna cabida, ningún sentido en el concepto en que la Biblia lo enseña. Y nosotros nos vamos a fundamentar precisamente en lo que el Señor Jesucristo enseñó, cómo Jesucristo interpretó el mandamiento: honra a tu padre y tu madre. O sea, no hay ninguna justificación a toda esa falsa enseñanza que se está difundiendo hoy en el cristianismo moderno. ¿Por qué? Porque la Biblia, Jesucristo fue muy claro, y por eso, bueno, hay que leer la Biblia, porque ella es la luz, ella es la orientación, el manual de la vida del hombre. Entonces nos vamos a remitir siempre a la Biblia, como ha sido característico pues de estos videos donde estamos denunciando estas falsas enseñanzas. Tenemos que irnos a la Biblia. Entonces allí en Mateo 15 vamos a ver una interpretación clara que Jesús dio a esta enseñanza, a este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué hacemos esto? Porque precisamente hay personas, jóvenes, niños, que han sido abandonados, pues que fueron abandonados por sus progenitores, no voy a decir padre ni madre, progenitores, ya sea por el que debiera ser la madre o el que debiera ser el padre. Entonces han sido abandonados por estas personas que no han tenido pues ninguna de estas funciones que ya hemos mencionado. Y entonces encima de eso, encima de ese maltrato, porque realmente lo que hacen estas personas, una persona que abandona a su hijo, a su semilla, a su sangre, realmente no tiene calificativo la acción destructora de estas personas perversas, porque realmente son pues personas que hacen algo pues completamente condenable, execrable. Estas personas que abandonan a los suyos, ¿no? A un niño, imagínense un niño, algo tan delicado, tan vulnerable como un niño, el abandonar a ese ser querido. Imagínense usted cuál es realmente el calificativo que se le debería dar a esta persona, y que por encima de eso entonces hay que honrarla, porque los cristianos de hoy están enseñando que bueno, que no importa si se portó mal, no importa si hizo mal, no importa si te crió o no te crió, no, tienes que honrarlo. Porque para el cristianismo de hoy es simplemente el honrar al padre y a la madre, es darle pues un trato a una persona que solamente hizo una función de un momento, de un
proceso pasional, pues que no tiene mayor duración, ¿no? Entonces, vamos entonces al Mateo capítulo 15 a ver exactamente qué interpretación le dio Jesús a este mandamiento: honra a tu padre, a tu madre. Cuando leemos, usted lo puede leer aparte, yo no lo voy a leer acá, solamente lo voy a resumir, pero allí Jesús es increpado por los fariseos, porque los discípulos de Jesús estaban pues haciendo una acción que no era según los fariseos, los religiosos de ese tiempo, no era legal, no era admisible hacer eso que estaban haciendo los discípulos de Cristo, porque el sábado para ellos, en su religión, en su recalcitrante ideología de lo que ellos significa servirle a Dios, para ellos no había que hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces ellos criticaron a Jesús y a sus discípulos por esta acción que estaban haciendo ellos. Y le dicen: ¿por qué? Ellos les reclaman: ¿por qué tus discípulos quebrantan la costumbre de los ancianos, quebrantando el día de reposo? Entonces, a lo que Jesús les responde: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de mi Padre? Porque dice la ley, ¿verdad? Allá en Éxodo, capítulo 20, están los 10 mandamientos, y entre esos 10 mandamientos pues aparecen los mandamientos que dio Moisés, ¿verdad? Que dio a Moisés, y que Moisés pues le dio al pueblo después. En esos mandamientos aparece allí: honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces Jesús les remite pues ese mandamiento: porque ustedes quebrantan el mandamiento de mi Padre, porque la ley dice: honra a tu padre y a tu madre, y ustedes dicen es corbán. Ellos inventaron una expresión en ese momento, en ese tiempo: es corbán. Corbán significa ofrenda. Entonces la expresión es corbán era como que llegar a donde está el padre y la madre y decirle, pues cuando llevaban la mesada, decirle: padre, es corbán. O sea, esto que yo te traía a ti, esta mesada con la que estoy obligado a sostenerte, pues a honrarte, porque en eso consiste, en eso claramente se ve, en el contexto en que lo está hablando Jesús, se ve que ese mandamiento consistía pues en una responsabilidad, pues, un compromiso material de sostener a aquellas personas que te sostuvieron a ti, que te sacrificaron por ti, que te dieron todo por ti. Entonces, lo más lógico, lo más loable, lo más justo, lo más natural de lo que debiera ser nosotros, sin que nos obligaran, sin que nos mandaran, es precisamente devolverle a esos seres, ¿verdad?, que se sacrificaron por nosotros, la misma pues pasión, la misma ética pues con que ellos hicieron su trabajo en nosotros. Entonces a eso se refiere Jesús claramente, a esa interpretación pues le da Jesús en este caso sobre qué significa honrar al padre y a la madre. Entonces es claro que asocia claramente el esfuerzo, el esmero material, el proceso, digamos, cronológico, pues, de la etapa de crecimiento de la persona. Lo relata muy bien, lo relaciona claramente con el objeto, el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Esa fue la interpretación que Jesús le dio en ese momento. Ustedes violan el mandamiento de mi padre cuando dicen es corbán, donde la ofrenda que le llevaban la mesada que le llevaban a su padre, la destinaban entonces para meterlas en la ofrenda y hacerse parecer ellos, por supuesto: bueno, mira, aquí Adolfo dio tanto dinero de lo que le iba a dar a su papá, y entonces se lo dio a la ofrenda a la iglesia. Miren qué sacrificio hace Adolfo, vamos a aplaudirlo. Es ser la hipocresía religiosa pues de ese momento, que todavía incluso persiste hasta el día de hoy, ¿no? Entonces Jesús claramente pues como ya lo hemos mencionado, pues lo refuta, pues lo reprocha a ellos pues esa actitud de dejar a los padres y a las madres sin el sustento, con tal de llevar la ofrenda al templo o a la sinagoga o el lugar. En este caso se refería a Jesús al templo, ¿no? Es claro, porque se supone que estaba en Jerusalén. Entonces eso es lo que queremos recalcar, amigos.
Entonces una persona que no cumplió con el deber de proteger, de sustentar, de instruir a ese hijo, no es una persona que usted deba honrar. Usted no le debe ninguna honra. Una persona, un niño que fue abandonado, que fue herido, que fue lesionado en su autoestima, y entonces que además después cuando grande todavía se le impone, como el cristianismo de hoy impone a través de ese falso mensaje de amor y de perdón, para promover no el verdadero perdón ni el verdadero amor, sino la alcahuetería a las personas que hacen pues mal, que tienen un comportamiento pues indeseado. Entonces no es correcto. Jesús jamás, su intención fue, o la intención de la palabra de Dios jamás es proteger al malo o dejar que el malo siga haciendo lo que le da la gana y seguir nosotros hiriendo, pues lesionando la autoestima, la integridad de la persona que hace las cosas bien, ¿no? En este caso, las víctimas que han sido pues abandonadas, ser todavía pues lesionadas aún más con ese falso mandamiento de que deben honrar a esa persona que una vez los abandonó. Entonces, es claro que Jesús pues está en contra de esa falsa enseñanza, y estas iglesias que están enseñando este cristianismo que está enseñando esto, cumple lo que dice el profeta Ezequiel. Hieren al que ha sido víctima, hieren al corazón del justo, el cual Jehová no hirió, y fortalecen las manos del impío para que no se aparte de su mal camino, infundiéndole ánimo. Así dice el libro de Ezequiel 13, profetiza e ilustra claramente lo que estamos viviendo hoy en este tiempo. Bueno, y esto es lo que yo quería pues contarles a ustedes. En particular, yo viví ese proceso también. Fui abandonado por mi padre, por mi procreador, pues, por decirlo así, que nos abandonó pues junto con mi madre. Mi madre quedó sola con 4 o 5 hijos, y entonces nadie se ocupó de nosotros, y a los 40 años después, imagínense ustedes, 40 años después pasaron, y se aparece el hermano de mi padre a decirme que yo tenía que recoger pues a mi papá, que estaba abandonado y alcohólico. Imagínese usted, yo ya he hecho mi vida, tengo mi esposa, y yo voy a recoger una persona que ni conozco. Bueno, sí lo conocí en cierto modo hasta los 9 años, ¿no? Entonces yo tengo que recoger a esa persona, imagínese usted, loca, desquiciada, que además hizo otras familias inclusive y también las abandonó. Imagínese usted el malestar que yo le iba a traer a mi esposa con esto. Usted no está obligado a hacer nada de estas cosas. Si usted quiere hacerla porque usted le da la gana, porque usted quiere, porque usted es muy bueno, que Dios a usted le da compasión, y es verdad, cualquiera también, a mí también me dolió, me tuve que llamarme de valor y decirle que no, de ninguna manera te puedo acercar aquí en mi casa, te puedo visitar en alguna parte donde estés, casa de tu hermano, pero en mi casa estás equivocado, tú no eres mi papá. Y se lo dije claramente, eso no es mi papá, ese es su hermano, recoja a su hermano usted. Entonces, usted no está obligado a nada de a esa lealtad loca, que más bien pueden dañar a su familia, a los suyos, y usted puede traer un mal a los suyos por una falsa enseñanza que se está difundiendo por el falso cristianismo de hoy, tomando pues palabras de la Biblia, que como ya hemos visto, nada tiene que ver. Jesús asoció claramente el honrar al padre y la madre con un proceso material, queriendo decir claramente que yo voy a devolver lo que a mí me hicieron, y si no me lo hicieron no tengo nada que devolver. Bueno, muchas gracias amigos, hasta otro interesante video donde seguiremos pues denunciando las falsas enseñanzas del cristianismo moderno.